En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Muy bien, quiero que esta mañana entremos a la palabra del Señor. Estamos viviendo en tiempos especiales. ¿No es cierto? ¿Cuántos creen que estamos viviendo en tiempos especiales? Yo creo que son los más especiales en toda la tierra, permanentemente. Quiero hacer una aclaración. Navidad no sucedió en esta época. Y la razón por la cual pensamos que no sucedió en esta época es sencillo, porque Jesús nació en Belén y cuando Él nació los pastores estaban cuidando las ovejas en los campos. Es decir, no nació en tiempo de invierno. Y este es tiempo de invierno en Israel. Entonces, no sabe, alguien preguntará, ¿y cuándo nació? No sé. No sé, nadie sabe cuándo nació. Lo que estamos es proyectándonos en este tiempo para celebrar no el día, sino el hecho. ¿Cuál fue el hecho? Que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Que Jesús nació en Belén. Y quiero hablar estos días, estos próximos domingos, acerca de la Navidad. Quisiera hoy entrar en el tema de la Navidad un poco diferente a lo tradicional. Quiero leer de todas maneras dos pasajes de la Biblia que tienen que ver. Voy a leer uno para avanzar en el tiempo, porque el tiempo va corriendo. Uno solamente. Voy a leer Lucas capítulo 2. Dice que por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada uno a su propio pueblo, a su propia ciudad, a su propio lugar donde había nacido. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo de dar a luz. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar los rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, vamos a leer juntos esta parte. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, todos, amén. Digamos todos el verso 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Normalmente cuando se piensa en Navidad, en nuestra cultura en Occidente, cuando se piensa en Navidad, se piensa en tiempo de comer. Yo sé que hay algunos preocupados, me imagino, aquí hay algunos preocupados porque no han podido comprar el pavo. ¿Y qué tragedia una Navidad sin pavo o sin pernil? Qué tragedia para muchos. Y entonces están pensando reemplazarlo por ¿cómo se llama? Hallacas. Por hallacas. Amén. Hallacas santanderianas. Entonces, no sé, pero hay una tragedia en muchos corazones y se sienten tristes porque algunos no tienen ropa nueva. Y luego piensan, ¿y ahora qué le regalo a mi tío, a mi tía, a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, a mi nuera? Y todos comenzamos a pensar en qué dar a otros, o cómo darle un regalo. ¿Y qué me van a dar a mí? ¿Cuántos se sienten felices cuando pasa una Navidad y nadie le da nada? ¿Se sienten felices? Oh, se aguantan, que es otra cosa. se aguantan, pero cuando
Si está en una casa usted y comienza a darle regalo a todos los demás y a usted no se lo dan, ¿cómo se siente? ¿Ah? Se siente mal. Porque desafortunadamente Navidad es un tiempo simplemente para hacer fiesta, para comer, para dar, para recibir regalos. Y el hecho central de Navidad se olvida. Se olvida. No se recuerda. Es precisamente, quiero hablar en estos 3 domingos, hablando de lo que es la Navidad, lo que celebramos en este tiempo. Ese tiempo fue anunciado por los profetas. Los profetas lo mencionaron. Por ejemplo, el profeta Isaías dijo: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernarán sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor. Está hablando del nacimiento, de lo que iba a pasar en la época en que Jesús nació. De una manera muy especial, Daniel se anticipó también para mostrarnos algo que representaba ese ser que estaba en la cuna. Cuando usted piensa en Jesús en la cuna, cuando recuerda hace 2000 años que estaba en una cuna, ¿qué piensa de él? Algunos ni piensan. ¿Sí? ¿Pero qué piensa? Lo que Daniel decía, hablando de una profecía, de lo que iba a acontecer, lo que ese bebé representaba. Mientras yo observaba esto, la visión que Dios le estaba dando a Daniel, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano, que es el Padre, Dios el Padre. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello blanco como la lana, su trono con sus ruedas centelleaban como el fuego. De su presencia brotaban un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Y ahora, sigue diciendo el pasaje de Daniel, ya el niño ya no está en la cuna, ha crecido, pero es lo que representa que está en la cuna. Ha crecido y dice aquí en la profecía, en esa visión nocturna, vi que alguien con aspecto humano, la Reina Valera dice, el Hijo del Hombre, venía entre las nubes del cielo, como lo menciona Mateo, que Jesús volverá en las nubes del cielo, el Hijo del Hombre regresará. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino jamás será destruido. Amén. Ese es lo que decía Daniel. Y muchos otros profetas hablaron de lo que acontecía, de lo que representaba ese bebé que estaba en el pesebre. Recordemos, por ejemplo, ¿qué dijo Dios el Padre de Jesús? ¿Te acuerdas qué dijo Dios el Padre de Jesús? Después de que fue bautizado. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien siento alegría, en quien siento satisfacción, el que llena mi corazón de regocijo, de alabanza. Así que no solamente los profetas lo anunciaron, el Padre lo exaltó. Israel lo esperaba. Israel esperaba siempre que el Mesías viniera. Nunca sabía cómo iba a ser. Venía en su mente, tenía otra forma de hacerlo, pero era la esperanza de Israel. Y también era alguien que la humanidad estaba deseando. Usted se ha hecho una pregunta: ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera nacido? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera venido? Estos días con Manuel estábamos hablando un poco de lo que acontecía en los días que Jesús vino, y de lo que seguiría aconteciendo y lo que sigue aconteciendo en las naciones donde Jesús
no es el Señor, donde Jesús no es reconocido. Posiblemente, si no hubiera venido el nacimiento de Jesús y hubiera sido la influencia tan grande en Occidente por los principios de Jesucristo, por el nacimiento de Jesús, por su obra en la cruz de Calvario, tal vez la raza humana no existiría. Tal vez seguro que viviríamos de otra manera, más salvajes, si es que estuviéramos viviendo. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera nacido? Será el tema del próximo domingo, por lo menos para dejarlo en su mente y en su corazón. Ese que estaba en la cuna, los ángeles lo proclamaron. Los reyes, los sabios que vinieron de Occidente y los pastores lo adoraron. Las estrellas lo anunciaron. Y era tan especial que los apóstoles lo exaltaron. ¿Se acuerdan que el apóstol San Pablo dice en Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11, que el Padre levantó a Jesús, habla desde que había nacido allá en Belén, después creció y fue a la cruz y murió, pero el Padre lo levantó, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua que proclame que Jesús es el soberano, el soberano. Pero algo majestuoso todavía. Uno estudia la historia y se da cuenta de los grandes personajes que hicieron mella en la raza humana. Pero con la muerte se acabaron. Mientras estuvieron vivos, quizás cuando nacieron nadie les puso atención, pero en el camino, cuando tuvieron éxito, para bien o para mal, la gente los alabó, les puso estatuas, lo exaltó y lo recordó bien. Y después de unos días de haber muerto, lo recordaron, pero con el poco tiempo se olvidaron. Pero hace cerca de 2000 años que Jesús nació y después a los pocos años murió y partió la historia en dos, en antes y después de Cristo. Nadie puede hablar de la historia sin pensar si eso fue antes de Cristo o después de Cristo. Todos los que quieran realmente escribir como corresponde tienen que poner, por ejemplo, en el año de nuestro Señor o antes del año de nuestro Señor. Partió la historia completamente. ¿Quién era ese que nació en Belén? ¿Qué representaba el que nació en Belén? Hay otro pasaje muy especial, por ejemplo, Pablo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versos 1 al 3 dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. Quiero que tengan esto en mente porque si ustedes vuelven al pasaje que leí antes de Isaías 9:6, dice: niño nos es nacido, hijo nos es dado. No es lo mismo, es distinto. Niño nos es nacido, nació como hombre, implica que nació como un ser humano, tomó nuestra naturaleza. Pero cuando habla que hijo nos es dado, no está hablando de la naturaleza humana, sino de la naturaleza divina que estaba en él. Por eso Cristo tiene nuestra naturaleza humana, la naturaleza divina, y con esa naturaleza humana y divina murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Amén. Hijo nos es dado, niño nos es nacido. Entonces dice aquí, nos ha hablado por medio de su Hijo. A Jesús, lo designó ¿qué? Heredero de todo. Guarden esa palabra en su corazón. ¿Quién? El Padre designó a Jesús ¿qué? No solo el Salvador, lo declaró heredero de todo, de todo. Y por medio de él, ¿qué hizo? Piensen por un momento, ¿qué hizo Jesús? El universo. Y eso nos hace pensar, ese bebé que estaba en la cuna, ¿fue el que hizo el universo? ¿Lo hizo después de que nació en la cuna? No, en la eternidad. En la eternidad. Pero sigue diciendo, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Ese bebé que estaba en la cuna
nació para reflejar la gloria del Padre, la gloria del Eterno. Es la fiel imagen de lo que el Padre es, de lo que Dios es. Y el que sostiene, ¿qué sostiene ese bebé que nació en Belén? Sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. ¿Y qué más sigue diciendo? Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Y así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera la excelencia al de ellos. Ese bebé que estaba en la cuna era más excelente que los ángeles, más excelente que Gabriel, que Miguel, que cualquier arcángel, que cualquier serafín, que cualquier ser creado. Era más excelente ese bebé que estaba ahí en la cuna. Recordémoslo bien, porque cuando hablamos de Navidad no pensamos en esto. Repito, siempre pensamos en comer y beber, en qué me pongo, en qué voy a recibir, y pensamos en otras cosas menos en todo esto que vemos. Sigue diciendo el apóstol, porque ¿a cuál de los ángeles Dios le dijo, tú eres mi hijo? ¿A cuál de los ángeles le dijo? A ninguno. Hoy mismo te he engendrado, le dijo Dios. Y en otro pasaje, yo seré su padre y él será mi hijo. A los ángeles no se lo ha dicho a nadie. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, esta palabra primogénito aquí es muy interesante porque significa el más excelente, el supremo, el incomparable, el que en todo tiene la primacía. Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Por eso no era problema que los pastores lo adoraran, que los reyes que vinieron lo adoraran, porque Dios mismo le dijo a los ángeles, es mi hijo, adórenlo. Navidad es un tiempo para adorar a Dios, para adorar a Jesús. Dígale a su hermano, Navidad es un tiempo para adorar a Jesús. Pero sigue diciendo, en cuanto a los ángeles, vuelve y sigue haciendo la comparación. Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Todos los ángeles son servidores de Dios. Nada más. Pero con respecto al Hijo, ¿quién es el Hijo? Dígalo conmigo, duro, Jesús. Jesús, el que nació en Belén. El bebé de la cuna. Él no se convirtió en Hijo de Dios. Algunos teólogos tratan de decir que él nació como cualquiera y que en el camino, por cierta obediencia, se convirtió en Hijo de Dios. No, desde que nació era el Hijo de Dios. Eternamente era el Hijo de Dios. Antes de nacer, Dios dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. Y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, el Padre, tu Dios, tu Padre, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros, de los que estaban con él. Y sigue diciendo, también dice, no de los ángeles, sino de Jesús. En el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son ¿qué? ¿De quién dijo el Padre eso? El Padre no está hablando de Él mismo. Está hablando de ese bebé que nació en Belén. Piensen por un momento esa declaración que nos hace el Espíritu Santo a través del escritor de la carta a los Hebreos, que a mi entender es Pablo. Dice sencillamente, Jesús, siendo Señor, afirmó la tierra. Pero no solamente afirmó la tierra. ¿Qué más dice? Los cielos son la obra de tus manos. Y sigue diciendo, ellos, la tierra y el cielo, perecerán. Pero tú, ¿quién es otra vez tú? Jesús permanece siempre, para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido, los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda. Pero tú eres el mismo siempre y tus años no tienen fin,
¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A nadie, solo a Jesús. Ese bebé que nació en la cruz, en Belén. Ese bebé que se hizo hombre y murió en la cruz de Calvario. Ese que fue, después de muerto, sepultado, y que al tercer día el Padre lo levantó de los muertos para su gloria y para su honra. ¿Quién dice Dios el Padre que creó el universo? Que el universo es obra de sus manos. ¿Han pensado en eso? Normalmente no vemos a Jesús como el creador, lo vemos como el redentor, lo vemos como el salvador, pero estamos reduciendo la esencia de lo que Él es. Sí, Él es el redentor, claro que sí, Él es el salvador. Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario y ponerte de vida eterna. Pero junto con eso, Él es el creador. Cuando leo la Biblia, percibo en las Sagradas Escrituras que Dios el Padre hizo el plan, hizo el diseño y escribió el decreto, pero Jesús ejecutó la obra. Piense por un momento eso. Jesús ejecutó la obra que el Padre ideó, que el Padre diseñó, que el Padre decretó. Jesús la realizó. Y cuando hablo de eso, no hablo simplemente de la salvación. Claro, implica la salvación, pero según lo que nos dice el escritor de la carta a los Hebreos, y que dice Pablo, y que dicen los profetas, y dicen otros más, no solo Él es el autor de nuestra eterna salvación, sino Él es el creador de todas las cosas. ¿Ha pensado en eso en Navidad? ¿A quién le rindes culto? ¿A quién le das adoración? Pensemos por un momento. En estos días Oscar me envió unas imágenes muy lindas. No tengo tiempo de presentarlas porque yo espero más bien que él lo haga. Él es más experto en ciencia que yo en ese campo. Ya llegará el momento que él nos hablará. Pero pensemos, por ejemplo, en el tamaño del universo. Nadie lo ha podido medir todavía. Nadie ha podido medir la obra de las manos de Jesús, que es el universo. Algunos nos dicen, algunos estudiosos dicen que hay 125,000 millones de galaxias. Otros se atreven a aventurar que no son 125,000 millones de galaxias, sino 400,000 millones de galaxias que existen en el universo conocido. Y como ellos no saben lo que pasa, entonces dicen que es que el universo se va expandiendo día tras día, y entonces aparecen nuevas galaxias. Yo no sé, solamente sé que las galaxias son majestuosas. Pensemos por un momento. Nosotros pertenecemos a una galaxia que se llama la Vía Láctea. Esa es la galaxia a la cual nosotros pertenecemos. Una de las 125,000 millones de galaxias que hay, o una de las 400,000 millones de galaxias que existen. Es una nada más. No es la más grande. Es una grande. Hay otras que, según dicen, es más grande, según han podido detectar. Los científicos han creado una nueva medida para medir el universo, porque no se puede medir con kilómetros ni con metros. La medida métrica de kilómetros y de millas no sirven para nada. Entonces ellos han inventado una nueva medida que es la velocidad de la luz. ¿Saben cuánto vuela la luz así de la velocidad de la luz? ¿Saben de cuánto es? Ya la sabe la mayoría. 300,000 kilómetros por segundo. Escúcheme. Midiendo eso a 300,000 kilómetros por segundo, no por hora, no por día, no por mes, por segundo. La Vía Láctea nuestra tiene un diámetro de 100,000 años luz. Eso no se puede medir. Quiero simplemente mencionarlo para poderlo ver. En otras palabras, dicen que los expertos al multiplicar todos esos números fabulosos, significa que el diámetro de la Vía Láctea, nuestra vía, la pequeña Vía Láctea donde estamos nosotros, es de 1 trillón de kilómetros. ¿Alguien se quiere escribir 1 trillón? Que pase aquí. 1 trillón. Yo ni sé cuántos números lleva, cuántos ceros lleva.
1 trillón. No sé cuántos ceros. ¿Saben cuántos ceros lleva 1 trillón? A ver, los expertos en matemática. ¿Cuántos? Mucho más. Va a la casa de haga la cuenta y me dice que 8 días. Es 1 trillón. Pero luego la Vía Láctea se dice que tiene cerca de 400.000 millones de estrellas. La sola nuestra, escúchame, solo nuestra, una de las 125.000 millones de galaxias, ella sola tiene 400.000 millones de estrellas. Algunas más grandes que el Sol, otras del tamaño del Sol. ¿Sabe lo que significa eso? No están pegadas unas con otras, son espaciadas. Es inmenso para pensar. Quiero que pensemos lo que significan las palabras que encontramos en la palabra. Los estudiosos ya de las 125.000 o las 400.000 millones de galaxias que supuestamente existen en el universo, nos dicen que la cantidad de estrellas que tienen son incontables. Y ni siquiera usan una figura para tratar de que medio la entendamos. Son más estrellas, hay mucho más estrellas en el universo que la arena que hay en nuestros mares. Ustedes que van a pasear estos días, que van a San Andrés, que van a Hawái, que van a los Estados Unidos, a Ocaña. Vaya a la playa, coja un puñado de arena, ¿sí? Un puñadito de arena nada más. Y cuénteme, tráigame la cuenta cuántos granitos de arena había en ese puñado de arena. No lo puede contar. Ahora, piense por un momento cuántos granos de arena hay en las playas de este planeta. Esas no son cosas que yo me inventé, es lo que los científicos están diciendo ahora para mostrarnos la majestuosidad, la grandeza, la hermosura, lo inmenso del universo. Y escúcheme, ¿por qué digo eso en este día? Esta no es una clase de ciencia, pero ¿por qué acudo a ella? ¿Por qué acudo a ese pensamiento? Para mostrar la grandeza de Jesús. Ese bebé que hizo el universo entero, amén. Él merece toda la gloria y toda la honra, amén. Él merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. No estamos adorando un personaje humano. Por eso dice Dios, ¿qué imagen me haréis para compararme a mí? La idolatría es necia, es tonta, es estúpida. No hay nada que se pueda hacer para comparar al Señor. No hay nada que el hombre pueda hacer para comparar a Jesús. Dígale a su hermano, no hay nada que podamos hacer para comparar a Jesús. Y dale otro aplauso a Jesucristo, amén. Él es el Rey, Él es el Señor. Hay mucha discusión si hay vida en otros planetas o no hay, yo no sé. Yo no sé. Lo único que sí yo puedo decir, ¿por qué hay esa creación tan bella, tan inmensa, tan hermosa? Y que el Padre dice que Jesús la creó porque es obra de sus manos, que Jesús la ejecutó. Y yo solamente puedo recordar al Salmo 19, cuando dice, los cielos, ¿qué dice? Léalo conmigo. Los cielos cuentan la gloria del Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. ¿Qué hace la creación? Proclama la gloria de Dios y la obra de las manos de Jesús, aleluya. Otro aplauso para Jesucristo. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Él es el Creador del universo. El Padre, como dije, ideó, planeó, sancionó, decretó. Y el Hijo ejecutó. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Un día comparte al otro la noticia, está hablando de lo que podemos ver aquí en el sistema solar. Nada más en el sistema solar. Estudiar el sistema solar es fascinante también. Una noche a la otra se lo hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. No hay nada. Pero escuche, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, la creación anuncia la gloria de Dios. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol
Y este, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su corrido llega al otro extremo sin que nada se libre de su calor. Hay mucho para estudiar. Los estudiosos de este tema son especiales. La creación, lo que Jesús hizo con sus manos, tiene un propósito. Tiene varios propósitos, pero uno de ellos, en primer lugar, es reflejar la gloria de Dios. Contar la gloria de Dios, hablar de su majestad, de su grandeza, de su inteligencia, de su sabiduría, de su poder. Toda la creación. Por eso el apóstol Pablo dice que es necio aquel que viendo las cosas creadas se vuelve torpe como una bestia y niega la existencia del Creador. La verdad, el más grande insulto que se puede hacer a la sabiduría, a la inteligencia, por no decir a Dios, es cuando alguien se declara ateo y dice: no, somos producto del azar, de la casualidad. Como decía C.S. Lewis, una persona que niega a Dios no es por razones científicas, sino por razones morales. Niega a Dios porque no quiere entender que tarde o temprano tendrá que dar cuenta a Dios de sus actos. No es por aspectos científicos, es sencillamente por aspectos morales nada más. Yo creo que hay una segunda cosa que revela el universo. No solamente revela la gloria, la majestad, la inmensidad, la grandeza, la sabiduría, la omnipotencia, la omnisciencia de Dios. Hay un salmo precioso. Hace tiempo cantábamos esta canción acá y quiero que la volvamos a recobrar. Cuando contemplo tu cielo, aquí me parece, permítame hablar un poquitico del trasfondo, contar el trasfondo de esta canción de David. Ese era uno de los salmos que David entonaba para Dios. Tal vez una noche hermosa, cuando él estaba agradecido con Dios, tal vez había dicho ya: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y con ese descanso en Dios, una noche estrellada, hermosa, de esas noches que Dios sabe hacer y que Dios haría hace 3000 años, porque no estaba tanta polución, tanta contaminación. El cielo estaba limpio y Dios hizo pasar la galaxia, la Vía Láctea sobre sus ojos. Hace poco, esta mañana, por ahí a las 3 de la mañana, estaba mirando alguna página en internet y hay una imagen que tomaron hace 2 años, en el 2010, muy interesante, donde lograron tomar una video de la Vía Láctea. Qué hermosísima esa Vía Láctea, llena de estrellas por todas partes, resplandeciente, inmensa, maravillosa. Yo me imagino que esa noche David, allá en el campo, tocando su arpa y adorando a Dios, de repente vino a su memoria esta canción y el Espíritu Santo lo iluminó y decía: cuando contemplo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre? Piense por un momento, para que en él pienses. ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Escúcheme. Si viéramos la Vía Láctea, los expertos en la Vía Láctea, en esa área, en esa inmensidad de la Vía Láctea, nosotros estamos en un puntico pequeño de Orión, pero pequeñito, allá, chiquitito. No se ve. Simple vista, simplemente estamos ahí. Esa es la Tierra, chiquitita, pero chiquitita. No. Para verla tienen que poner telescopio, aumento, para poderla ver. Y esa Tierra, en esa Tierra chiquitita, en esa Vía Láctea que casi no se ve, ahí estás tú. ¿Qué tan grande eres tú? ¿Qué tan grande eres tú? David entonces contempla tanta belleza y dice: ¿y qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que, como dice Juana, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz de Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Ese bebé que nació en Belén vino para darnos vida eterna. ¿Pero qué es el hombre?
¿Cómo elimina eso nuestra soberbia? Y a veces que nos creemos tan importantes. ¿Alguno de ustedes se ha sentido algún día importantísimo? ¿Ah? Importante por su raza, importante por su lengua, importante por sus conocimientos, importante por su dinero, importante por sus influencias. ¿Qué es el hombre? Pero aunque no es nada, eso casi que hay que ir al microcosmos, ¿sí? Tengo una película muy linda de Moody Ciencia, del Instituto de Moody. Moody Publishers la tiene muy linda. Cuando se mete va primero con el telescopio para rasgar el universo y después va con el microscopio para rasgar lo más pequeño. Dios tomó el telescopio y nos vio a nosotros y nos creó a nosotros. En ese macrocosmos hay un microcosmos al cual pertenecemos nosotros. ¿Y sabe qué hizo? Dios amó a esa criatura insignificante. A esa criatura insignificante la creó a su imagen. Te creó a ti a su imagen y semejanza. Hizo un plan desde la eternidad y escribió tu nombre en el libro de la vida. Aleluya. Y dijo, eres mío para siempre. Aleluya, bendito el nombre del Señor. ¿No es eso maravilloso? Hizo Dios. Te hizo un decreto y dijo, eres mío, eres mía, perteneces para mí. Y nos redimió en Cristo. ¿Ves? Cuando pienso en eso, cuando veo los cielos obra de sus manos, digo, ¿qué soy yo para que en mí piense, Señor? ¿Habría algo en mí digno de que Dios me llamara al ministerio o me llamara a ser su hijo? No había nada digno. Y a veces pensamos que Dios tiene que aceptarme porque yo soy bueno. No, tú no eres nada. Dígale a su hermano, tú no eres nada y no te enojes. No eres nada. Pero Dios ama la nada. Dios te ama a ti, aleluya. Mira a su hermano y dígale, Dios te ama a ti aunque no eres nada. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Ese que Dios pudo decir de tal manera lo amó que dio a su Hijo Jesucristo para morir. Pues lo hiciste poco menos que un Dios. Lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Tremendo. Génesis 1:28. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Qué imponente es tu nombre en toda la tierra. ¿Sabes de quién está hablando? ¿De quién habla? De aquel que nació en un pesebre. Cuando piensas en Navidad, piensas en la grandeza de Dios. Piensas en la magnificencia de Dios. En la gloria de Dios. En la sabiduría de Dios. Pero no solamente eso, piensas en el amor de Dios contigo. Navidad es tiempo para pensar en el amor de Dios. Amén. Mira a su hermano y dígale, Navidad es tiempo para pensar en el amor de Dios. En el plan eterno de Dios. Es incomparable. Niño nació, como dije, hijo nos fue dado. Pablo dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo hombre. Vino y se encarnó como nosotros. El apóstol Pablo dice algo muy interesante. Porque por medio de él, ¿quién es él? Jesús, dígale a su hermano, lo voy a parafrasear, lo voy a decir con el nombre que corresponde. Porque por medio de Jesús, fueron creadas todas las cosas. En el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Romanos 11, 33 y 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digan conmigo, porque de Él y por Él
y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dale un aplauso al Señor. Qué hermoso. Amén. Amén. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el preeminente, el primero, el preeminente, el más excelente, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra, como ¿qué? Las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Cuando pienso en estas palabras, cuando pienso en esta revelación de la palabra del Señor, me lleno de asombro. Me lleno de, ¿cómo dijéramos? Asombro la palabra, completamente. No lo entiendo, no lo comprendo. No sé por qué Dios me ama a mí, pero Él me ama. Habitando en un sitio donde es más pequeño que una mota, ¿qué soy yo? Nada. Sin embargo, Él me ama. Y me ama tanto que envió a su Hijo para que naciera en un sitio que ninguno de nosotros hubiéramos escogido para nacer. ¿Cuántos de ustedes escogerían un establo para dar a luz? ¿Cuántos? Nadie. ¿Sabe cuál es la otra lección que aprendo de eso? No solo que habla de la gloria de Dios, el universo, no solo que habla del amor de Dios, sino que habla de la humildad de Dios. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo eso golpea nuestra soberbia, no es cierto? ¿Cuántos de ustedes pueden entender la humildad de Dios? No la podemos entender con nuestra inteligencia. Le podemos decir gracias, Señor. Y Jesús dijo, aprendan de mí que soy humilde. Amén. Mire a su hermano y dígale, aprendamos de Jesús, que Él es humilde. Eso es Navidad. Escúcheme, hermano, eso es Navidad. Si no pensamos, si no reflexionamos en estos días, en estos principios, no entendemos Navidad. Navidad ha perdido su significado, ha perdido su valor. Siempre admiro, para ir terminando, en el libro de Génesis dice, Génesis 1:1. ¿Cuántos saben Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo creó Dios los cielos y la tierra? En el principio. No había nada, estaba Él. Y luego dice, y Dios habló y dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Y por su palabra, por el verbo, creó todo. Esa es una figura muy linda. Entonces, yo me traslado a Juan, al Evangelio de Juan. Mateo nos habla del nacimiento de Jesús. Lucas nos habla del nacimiento de Jesús. Marcos empieza cuando ya está en edad adulta. Pero Juan también nos habla de Jesús, de su nacimiento. Pero va antes, va a la eternidad. Y dice en el principio, ¿cuándo fue el principio? Cuando Dios creó todo. Ya que Él no fue una criatura en el principio, Él ya existía. Dígale a su hermano, ya Jesús existía en el principio. En el principio ya existía el verbo. En el verso 14 dice, no lo tengo ahí, pero el verso 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Habla de Jesús. En el principio ya existía el verbo, ya existía Jesús, el Hijo de Dios. No tenía ese nombre, pero ya existía. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él que todas las cosas fueron creadas. Y sin Él nada de qué. Aquí remata Juan diciendo, sin Él, nada de lo creado fue creado.
sin ese bebé que estaba indefenso en Belén, en un establo. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida. Léalo conmigo. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no han podido extinguirlo. Aleluya, amén. Nada podrá oponerse a Jesucristo. Nada, nada, nada. En ninguna parte del universo. ¿Cuántos se levantan soberbios? Hay que eliminar a Jesús. Nadie podrá exterminar a Jesucristo. Aleluya. Diga conmigo, nadie podrá exterminarte, Jesús. Amén. Y yo soy tu hijo y conmigo tampoco podrán. Amén. Dígale a su hermano, yo también soy hijo de Dios por Cristo. Y por Cristo nadie podrá destruirme. No importa que alguien trate de destruirte, no podrá. Porque Jesús, a quien nadie puede destruir, te hizo tu hijo. Su hijo, para vivir con él. Nadie. Eso es Navidad. Navidad debe ser un tiempo, entonces, como conclusión, de adoración. Navidad debe ser un tiempo de adoración. Pero no solamente un tiempo de adoración, debe ser un tiempo de consagración. Dígale a su hermano, Navidad no debe ser un tiempo solo de adoración, sino de consagración. Esta Navidad tiene que ser distinta a todos los demás. Si te comes un pavo, disfrútalo. Pero no es el pavo lo importante. Si tu esposo te da de regalo un carro, un Mercedes-Benz último modelo, amén, recíbalo. Recíbalo, disfrútalo, amén. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es adorar a Jesús. Es consagrarnos a Jesús. Celebremos la Navidad como los ángeles celebraron con adoración. Hay un pasaje, de los tantos pasajes hermosos en la Biblia. Cuando hicieron una cena a Jesús en Betania, uno de los principales magnates, da la sensación, de Betania, hizo una cena e invitó a Jesús, pero más como para mostrar su grandeza, para darse caché. Traigo a Jesús, traigo al que resucitó a Lázaro. En medio de esa soberbia que había allí, con comida, con manjares, con todo, no había nada de humildad. Una mujer irrumpió el silencio y entró por esa puerta. Era una pecadora, reconocida por la ciudad, pecadora, con un frasco de alabastro de perfume de nardo puro, que valía 1 tonelada de plata. Y partió el frasco y tomó el perfume y se lo untó en los pies, en la cabeza, en el cuerpo de Jesús. Los soberbios se irritaron, se enojaron con ella. Jesús dijo, déjenla, para mí lo ha hecho, para mí lo ha hecho. Derramó el perfume. Tienes el perfume, tienes lo mejor de tu vida para rendírselo al Señor. Navidad, tiempo de adorar. Señor, tal vez tú no nos diste ninguna fecha porque quieres que todos los días te adoremos. Que sea Navidad siempre en nuestras vidas. Que sea siempre Navidad. Tiempo de adorar. Tiempo de consagrarnos. Tiempo de agradecer. Tiempo de amarte. Permite, Señor, que esta Navidad sea diferente, sea distinta. Gracias por haberte hecho hombre, por haber nacido en Belén. Gracias. Amén. Amén. Un tiempo especial de Navidad. Amén. Amén.